Gracias, presidenta. No sé si puedo empezar ya o espero que el señor Ortega Admíz acabe su show, al que nos tiene acostumbrados. Yo, señorías, les confieso que cuando empecé a leer esta proposición de ley pensé estar leyendo un guión de The White Lotus, una serie que cuenta los caprichos y desmanes de varios ricachones en un resort de lujo, pero no, son ustedes trayendo otra vez una iniciativa sin pies ni cabeza. Se ve que están tan enajenados de la realidad como los protagonistas de esta serie que yo les digo. Podrían hablar ustedes de 1000 cosas que a la gente les interesa. ¿Cómo mejoramos el salario mínimo, como se ha hecho hoy? ¿Cómo mejoramos el ingreso mínimo vital? ¿Cómo garantizamos medidas para que cambien el modelo productivo de España para blindar las condiciones laborales de los trabajadores? ¿De cómo fomentamos la educación pública en todo el país, que es la que nos iguala a todos? ¿O de cómo damos respuesta a los más de 250.000 madrileños que el domingo volvieron a salir a las calles de Madrid para recordarle a la señora Ayuso que con la sanidad pública no se juega porque no es el negocio de sus amiguetes? Pero no, ustedes siguen con sus obsesiones: limitar, recortar, ilegalizar, encarcelar, prohibir. Es la misma teoría del embudo de siempre: la parte ancha para los suyos y la estrecha para los demás. Facilidades para los que evaden impuestos, dificultades para los trabajadores. Repartir dividendos extraordinarios para los jefes, repartir deudas para los trabajadores. Becas para los ricos, recortes para los pobres. A ustedes no solamente les sobran los independentistas, como confirman en esta PL, a ustedes les sobra también cualquier demócrata. Es más, les sobramos las personas LGTBI, las mujeres, los inmigrantes, los comunistas y los socialistas, los que hablan con acento catalán y también los madrileños que piden una mejor sanidad pública. Lo digo porque en esta PL reclaman ustedes una modificación de la LOREC para limitar el derecho de sufragio pasivo en España. Y es que ni siquiera, señorías, son ustedes capaces de innovar. Esta misma propuesta ya la hizo el señor Casado, aquel señor que fue expulsado del Partido Popular por reclamarle transparencia a la todopoderosa Ayuso. Lo hizo en enero del año 2020 y en aquel momento ya surgieron numerosos expertos en derecho constitucional a argumentar por qué una propuesta como esta es anticonstitucional. Además, antes que el señor Casado, ya lo hizo también el señor Rivera. Lo propuso el señor Rivera de Ciudadanos. Mire usted cómo han acabado los dos. Así es que, señorías de Vox, aplíquense ustedes aquello de que cuando las barbas de sus vecinos vean cortar, pongan las suyas a remojar. Y es que, miren, el artículo 6.2 de la LOREC ya recoge que son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad mientras dure la pena y los condenados por delito de rebelión, de terrorismo contra la Administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la sentencia establezca la inhabilitación por el derecho de sufragio pasivo o para ocupar un cargo público, incluso aunque la sentencia no sea firme. Y ustedes también deberían saber que ya existen varias sentencias del Tribunal Constitucional que señalan que las causas de inelegibilidad deben ser garantistas. ¿Por qué estaríamos, señorías, limitando un derecho fundamental a personas que todavía no sabemos si son culpables o no, porque podrían ser eventualmente absueltas? En ese sentido, ustedes, que siempre sacan a relucir el derecho a la presunción de inocencia cuando se trata de proteger a sus amigos corruptos, entonces esconden el derecho a la presunción de inocencia cuando se trata de hablar de gente a las que a ustedes no les gusta. La propia justicia española, señorías, les ha dicho que esto que plantean es un deseo político de la ultraderecha que no tiene cabida en el sistema constitucional. Porque, como ustedes saben, en el año 2019 los señores Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí fueron excluidos por la Junta Electoral Central para no poder presentarse como candidatos a las elecciones europeas. Unos meses más tarde,
a propuesta de Ciudadanos y también del Partido Popular, fue la propia Fiscalía la que respaldó el recurso que habían planteado estas tres personas y, por tanto, les permitió presentar su propia candidatura. No hace falta, señor Ortega Smith, que les diga que en Comú Podem estamos en las antípodas ideológicas del señor Puigdemont y de sus políticas, pero también hemos dicho por activa y por pasiva que nuestro espacio político ha trabajado, está trabajando y continuará trabajando para garantizar que esta sea una democracia fuerte, porque en realidad ustedes no se atreven, pero esta proposición de ley es una proposición de ley contra el diálogo. Les importa poco lo que le pase a los fugados de la justicia, como usted dice. Hay quien se va a cazar elefantes y ustedes son grandes idólatras y admiradores de esas personas. Por tanto, yo les recomiendo que ustedes dejen de intentar instrumentalizar la ley, dejen de buscar modificaciones legislativas para perseguir a sus adversarios políticos y asuman de una vez por todas que en España el diálogo ha venido para quedarse, no solamente porque así lo han decidido las dos fuerzas que estamos gobernando conjuntamente, tampoco porque también lo han decidido las fuerzas que dan mayoría a la gobernabilidad de este país, sino sobre todo porque sí lo han decidido una mayoría más que absoluta de los españoles en este país. Acepten ustedes, señorías de ultraderecha, que sus postulados políticos han sido derrotados en las urnas, que su odio, su intolerancia y su intransigencia no tiene cabida en una España diversa que ha aprendido en los últimos años que los problemas políticos se resuelven hablando y no corrompiendo las leyes para su interés partidista, que es lo que ustedes intentan hacer aquí esta tarde. Gracias. Muchas gracias, señor Mena.